Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio donde analizamos problemáticas del presente con las herramientas de la historia y las ciencias sociales. Hoy abordaremos una pregunta bastante incómoda, pero también bastante pertinente y urgente. ¿Quién decide qué se investiga? ¿La ciencia es realmente neutral? ¿Qué intereses están detrás de las prioridades científicas y tecnológicas del mundo actual? Vivimos en una era que se presenta como la de la razón, los datos y la innovación. Se exalta la figura del científico como héroe del progreso, sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en quién financia la ciencia, con qué criterios y para qué fines. Este episodio, pues, lo hemos titulado Ciencia y Poder, ¿quién decide qué se investiga? Y en él analizaremos cómo la producción del conocimiento está profundamente atravesada por intereses económicos, políticos y geopolíticos. Como plantea el historiador británico David Edgerton en su libro El shock de lo viejo, un texto publicado en 2006, no existe una ciencia pura, desinteresada, fuera del mundo. Toda investigación está incrustada en estructuras de poder. De hecho, los grandes descubrimientos científicos de los siglos XIX y XX, desde la electricidad hasta la bomba atómica, estuvieron condicionados por los intereses de los estados, ejércitos, corporaciones o imperios coloniales. Hoy esta realidad persiste. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, más del 70% de la inversión mundial en investigación y desarrollo proviene del sector privado o de alianzas público-privadas. Esto significa que las empresas multinacionales tienen una influencia decisiva en lo que se investiga y en lo que no. Por esa razón, durante este episodio revisaremos casos concretos, la investigación médica condicionada por las farmacéuticas, el sesgo de género y raza en los estudios científicos, el desarrollo tecnológico orientado al consumo más que al bienestar, pero también hablaremos de resistencias, de ciencia comunitaria, de conocimiento indígena y de iniciativas que plantean otra forma de investigar. Nos apoyaremos en autores como Bruno Latour, Sandra Harding, Naomi Oreskes y en ejemplos de todo el mundo, desde universidades públicas latinoamericanas hasta centros científicos africanos, pasando por la lucha por la descolonización del saber. Porque en el fondo esta no es solo una pregunta técnica, es una pregunta política. ¿Para qué sirve la ciencia y a quién le sirve? Empecemos con una pregunta fundamental. ¿Ciencia, neutralidad o construcción social? Durante siglos se ha sostenido que la ciencia es neutral, objetiva, universal y que está pensada para el bien de la humanidad. Pero esta visión ha sido ampliamente cuestionada por sociólogos e historiadores del conocimiento. Autores como Bruno Latour o Stephen Shapin argumentan que la ciencia es una construcción social. En su obra Nunca fuimos modernos, Latour sostiene, por ejemplo, que el conocimiento científico no existe al margen del mundo, está enredado con intereses, instituciones y estructuras de poder, por lo tanto, la ciencia es un reflejo de estos intereses. Eso no significa que la ciencia no sea rigurosa o útil, sino que la selección de qué se investiga, cómo se le investiga y con qué fines responde a decisiones políticas y económicas. Un ejemplo contundente de esto lo podemos ver en la carrera espacial durante la Guerra Fría. El desarrollo tecnológico no respondió a necesidades humanas urgentes, sino a intereses geopolíticos. Lo mismo ocurre hoy con la carrera por la inteligencia artificial, donde las grandes potencias y corporaciones no buscan solo innovar, sino controlar mercados, datos, poblaciones y gustos.
Obviamente, esto responde también a otra pregunta crucial: ¿quién paga la ciencia? Según el informe de la UNESCO sobre la ciencia de 2021, el gasto mundial en investigación y desarrollo asciende a 1.7 billones de dólares anuales. De ese monto, el 70.9% proviene del sector privado o de alianzas público-privadas. Esto significa, como decíamos, que los laboratorios, las farmacéuticas, gigantes tecnológicos y conglomerados financieros deciden las prioridades científicas globales. Un caso paradigmático este de la investigación farmacéutica. Según un estudio publicado en la revista The Lancet sobre salud global de 2022, menos del 2% de los fondos globales se destinan a enfermedades que afectan prioritariamente a países pobres. Estas se conocen como enfermedades desatendidas, como la malaria, la enfermedad del sueño o el dengue, no porque no sean graves, sino porque no son rentables. En ese sentido, estamos hablando que las farmacéuticas producen medicamentos solo para enfermedades que son más comunes en países que tienen la capacidad económica para comprar dichos medicamentos. No pierden el tiempo invirtiendo en enfermedades donde la población no tendría la capacidad económica para acceder a esos medicamentos. En suma, lo que hay de por medio es un interés económico y no un interés científico. En otras palabras, la lógica del mercado impone que solo vale la pena investigar lo que puede convertirse en ganancia. Como ha demostrado la física india Vandana Shiva, la ciencia moderna ha sido secuestrada por intereses corporativos que deciden qué vidas merecen atención y cuáles no. Esto obviamente nos lleva a la concepción de una noción de colonialismo científico y epistemologías dominantes. Esto quiere decir que la distribución del conocimiento en el mundo también refleja las relaciones coloniales. Según el ranking de universidades mundiales publicado en 2023, las 20 mejores universidades del mundo están ubicadas en Estados Unidos, Reino Unido y Europa Occidental. Pero ¿qué pasa con los saberes africanos, indígenas o los saberes populares? La filósofa de la ciencia Sandra Harding acuñó el término ciencia androcéntrica y eurocéntrica para describir un modelo que excluye saberes, lenguas y metodologías no occidentales. En su libro Ciencia y Feminismo, un texto de 1991, escribió: el conocimiento dominante se presenta como neutral, pero está saturado de valores de clase, género y raza. En América Latina, por ejemplo, los movimientos como el de la descolonización del saber han visibilizado esta problemática. Universidades indígenas en Bolivia, Ecuador y México han empezado a construir currículos propios con lenguas originarias, cosmovisiones comunitarias, metodologías locales y saberes también comunitarios. Lo mismo ocurre en lugares como Sudáfrica, donde tras el movimiento estudiantil Rhodes debe caer, se iniciaron reformas en la Universidad de la Ciudad del Cabo para incorporar autores africanos en los planes de estudio, los cuales generalmente no figuraban. Es decir, que en el saber latinoamericano, en el saber africano, en el saber del sur de Asia, se sigue leyendo todavía a autores que tienen una perspectiva obviamente occidental y que además apuntan a este saber centrado, por supuesto, en paradigmas occidentales. Uno de los desarrollos más preocupantes de la ciencia actual es la estrecha alianza entre tecnología, poder estatal y control social. El filósofo Byung-Chul Han, en su ensayo Psicopolítica de 2014, advertía que la digitalización había convertido a los ciudadanos en fuentes de datos y a la ciencia en herramienta de vigilancia. Esta afirmación parece extrema, pero diversos ejemplos la sostienen hoy en día. Durante la pandemia, múltiples gobiernos utilizaron tecnologías de geolocalización, escaneo facial y control de redes sociales para rastrear personas. Si bien estas medidas se justificaron como medidas sanitarias, muchas permanecieron más allá del estado de emergencia, violando derechos humanos básicos. Además, la inteligencia artificial avanza sin un marco ético global. En otro programa mencionábamos que apenas el primer marco legal se construyó a finales de 2024 y entró en vigor en mayo de 2025. Un informe
informe de la Universidad de Stanford de 2023 reconoció que los avances en inteligencia artificial son más rápidos que su propia regulación. Esto deja a las poblaciones vulnerables expuestas a sesgos algorítmicos, despidos masivos y formas sofisticadas de discriminación automatizada. En suma, como lo hemos dicho en otros episodios, tanto el dedicado a educación como el dedicado a inteligencia artificial, habría que darnos cuenta y ser muy conscientes de que la ciencia, el saber en general y la propia educación están volcados precisamente a los intereses de la empresa y del capitalismo global. Y aquí es donde insistimos en la necesidad de las humanidades y las ciencias sociales para pensar el mundo en que vivimos y sus problemáticas. Nos parece en este programa que la única forma también de reconocer la parte humana, la parte crítica de estas nuevas tecnologías, de la orientación de los modelos educativos y de la orientación de la propia inversión en la ciencia, pues en realidad tiene un sesgo que es bastante identificable. Pero esto lo podemos hacer solo desde la crítica cuando utilizamos herramientas de las humanidades y las ciencias sociales. Por eso también consideramos que la universidad pública, los científicos sociales tienen que estar muy pendientes de todas estas temáticas que aparecen continuamente y que merecen un análisis mucho más a fondo. Aquí habría que preguntarnos también qué se investiga y qué se deja fuera para entender mejor estos temas. En un mundo con hambre, calentamiento global y pobreza extrema, ¿por qué los mayores fondos de investigación se destinan, por ejemplo, a la tecnología financiera, a la tecnología militar y a las criptomonedas? Esa es la pregunta que plantean activistas del movimiento Ciencia para el Pueblo, nacido en Estados Unidos en la década de los 70 y reactivado en la última década. En el Reino Unido, por su parte, un grupo de científicos, conocido como Científicos por la Responsabilidad Global, denunció en 2021 que más del 40% del presupuesto de investigación del país se destina directa o indirectamente a proyectos militares o de seguridad. En contraste, la investigación en energías renovables, justicia social o salud mental sigue siendo marginal. Incluso las ciencias sociales enfrentan presiones para adaptarse a esta lógica utilitarista. La socióloga Rywin Connell ha denunciado que la academia global impone a los investigadores del sur la necesidad de publicar en inglés en revistas indexadas por el norte con metodologías ajenas a sus realidades locales. Y aquí mis colegas no me van a dejar mentir, porque evidentemente todos hemos visto en los últimos años, por un lado, primero una descapitalización de las carreras que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales, como si se consideraran que no forman parte del mercado actual o como si promovieran un saber meramente anecdótico. Y esto es sumamente asombroso porque la universidad, que nace desde la Edad Media, lo hace ligada precisamente a las humanidades. No puede existir una universidad si no hay en ella la impartición de licenciaturas que tengan que ver con estos saberes. Por lo tanto, no deja de asombrar hoy en día que incluso la universidad pública ha entrado precisamente en esta nueva estrategia donde las carreras que se promocionan son aquellas que pueden redituar ganancias a un mercado capitalista. Por lo tanto, las ingenierías y todas aquellas carreras que están más ligadas con el desarrollo tecnológico, que es algo que se impulsa hoy en día, pues reciben la atención primordial por parte de la rectoría, de los gobiernos estatales, etcétera, pero las carreras que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales que preparan a estudiantes mucho más críticos, mucho más conscientes de su realidad social, se vuelven cada vez más marginales. A esto tenemos que sumar también lo siguiente: pareciera que las humanidades y las ciencias sociales se han vuelto una especie de enemigas para pensar el mundo, es decir, pensarlo desde estas herramientas nos obliga por fuerza a cuestionar muchos de los objetivos, muchos de los orígenes de estos conocimientos y por lo tanto son saberes que llegan a ser incómodos. Por eso hablamos pues de una ciencia crítica, comunitaria y del bien común que debería sustituir en buena medida estos postulados más capitalistas. Frente a este panorama desigual existen, por ejemplo, resistencias y alternativas. La ciencia no es
monolítica. Existen redes de investigadores, universidades públicas, comunidades indígenas y movimientos sociales que proponen otra forma de producir conocimiento. Es decir, estamos ante una academia que se resiste también a hacer de toda la academia una academia ligada al mercado. Y eso me parece fundamental porque solo así, con estos saberes marginales, con estos saberes que buscan una lógica distinta, podemos también construir un mundo distinto. Decíamos también que algo que no puede ser en este mundo contemporáneo, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, es que los saberes deban estar enfocados a necesidades del norte y no a las necesidades propias de los grupos sociales, de las sociedades donde viven los investigadores, en este caso en el sur global. Todos nosotros que formamos parte hoy en día de la academia, cuando queremos pertenecer, por ejemplo, al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos obligan a publicar con ciertos parámetros emitidos efectivamente desde el norte global, lo cual ya es un sesgo, sin duda alguna, en lo que respecta a la producción de conocimiento. También limita la ciencia y también obliga a las y los investigadores a tener que publicar ciertas cosas, investigar ciertos temas y limita obviamente los saberes populares y el deber que tienen de solucionar problemas concretos, comunitarios y locales. En Argentina, el sistema científico público ha resistido históricamente los embates del ajuste económico y ha desarrollado proyectos de alto impacto social como vacunas nacionales, estudios sobre agroecología e investigaciones en salud reproductiva. En Uganda, el proyecto Innovación Abierta trabaja en comunidades rurales para desarrollar tecnología adaptada a las necesidades locales, respetando saberes, tradiciones y evitando la dependencia de patentes extranjeras. En México, la Universidad de la Tierra en Oaxaca y otras universidades multiculturales promueven el aprendizaje colectivo basado en la experiencia, la autonomía y el vínculo con la naturaleza. No se trata de replicar el modelo universitario occidental, sino de crear otras formas de conocimiento para otras formas de vida. La ciencia ciudadana, si así podríamos llamarla, también ha ganado fuerza. Miles de personas organizadas en barrios, comunidades y redes digitales recopilan datos sobre comunicación, biodiversidad, contaminación, acceso al agua y condiciones de salud para construir saberes propios. Estos proyectos democratizan el conocimiento y cuestionan la idea de que solo los expertos, así con comillas, pueden generar un saber válido. Esto evidentemente deja fuera a los saberes comunitarios que no solo conservan tradiciones, sino que en múltiples casos han sido claves para mejorar la calidad de vida de personas y comunidades. Un ejemplo reciente proviene de la República de Vanuatu, donde personas locales utilizan el conocimiento del viento transmitido de generación en generación para orientar sus siembras. Según The Guardian, esta práctica ancestral, ahora documentada por investigadores de Estados Unidos, permite tomar decisiones agrícolas precisas en contextos cambiantes y proteger el sustento local. Ese tipo de conocimiento ecológico situado en un lugar demuestra su efectividad en la adaptación climática. Otro ejemplo significativo es Hindú Ibrahim, de la comunidad Bororó en Chad, quien colaboró con meteorólogos para generar alertas climáticas vía mensajes que ayudan a pastores nómadas a prever sequías y planificar movimientos del ganado. Su iniciativa, documentada por la revista Time, demuestra cómo el conocimiento indígena local, pues combinado con tecnología, reduce conflictos, fortalece la resiliencia comunitaria y ayuda a prever posibles desastres climatológicos. Estos casos ilustran lo que los antropólogos llaman saberes situados. Donna Haraway, en su ensayo Conocimientos situados, precisamente sostiene que la objetividad científica debe partir de perspectivas parciales y localizadas y no de perspectivas supuestamente neutrales. Esto abre paso a métodos más responsables y éticos que respetan el contexto cultural y ambiental. Asimismo, se han desarrollado teorías como la de comunidades de práctica, demostrando que las personas aprenden en su entorno a través de la práctica compartida y no solo en las aulas formales. Conocimientos que, por cierto, le debemos sobre todo a la antropología, que se ha preocupado por llevar a cabo estos trabajos de manera situada.
Enfocándonos en el caso de las mujeres, obras como Las formas de conocer de las mujeres de Fios Belenki aborda cómo las mujeres desarrollan formas de conocimiento relacionales y conectadas basadas en experiencias compartidas y comunitarias, en contraste con el conocimiento separado y autoritario promovido por la escuela tradicional. Esto resalta que las mujeres no solo transmiten saberes domésticos o culturales, sino que generan conocimientos poderosos y transformadores, un episteme que se construye en colectivo a diferencia del saber tradicional situado en lo individual. Si lo vemos desde la antropología feminista, pues los estudios de las mujeres aborígenes en Australia, visibilizando sistemas de conocimiento como centrales para la organización social y ceremonial, hablan pues de formas de conocimiento alternos y nos demuestran que hay formas diferentes de aproximarnos al conocimiento, un conocimiento comunitario y no precisamente un conocimiento que busque el enriquecimiento personal. En contextos rurales, por ejemplo, los saberes locales han generado cambios en salud, educación y medio ambiente. La biblioteca comunitaria Kitengela en Uganda, por ejemplo, ha alfabetizado a niñas y adultos, mejorando niveles de lectura y la cohesión comunitaria. Estos espacios disparan efectos multiplicadores, fortalecen la identidad, promueven la equidad de género y alivian la pobreza informativa, además que ayudan a autorreconocer el saber local. Desde las ciencias sociales, estos ejemplos muestran que es posible una educación descolonizada, basada en saberes situados y comunitarios que complementen o reemplacen la enseñanza centrada exclusivamente en la escuela como hoy la conocemos. Estos referentes validan una educación situada, inclusiva y liberadora. En resumen, el saber comunitario, especialmente femenino e indígena, no solo preserva tradiciones, sino que empodera, cura y enseña. Su enfoque situado desafía la visión capitalista de la educación, validando otras epistemologías y proponiendo un aprendizaje que parte de la vida y respeta las raíces. En un mundo que clama por justicia climática, social y cultural, estas formas de conocimiento no solo importan, sino que son imperativas. En conclusión, a lo largo de este episodio hemos desarmado una idea muy arraigada, que la ciencia es neutral, objetiva y al margen del poder. Pero como hemos visto, la ciencia también tiene intereses, historias de exclusión, estructuras jerárquicas y prioridades que muchas veces no se deciden en los laboratorios, sino en las juntas de accionistas, en los despachos ministeriales o en las grandes potencias que controlan el conocimiento global. La pregunta debería ser, ¿quién decide qué se investiga? Esto es en realidad una pregunta sobre justicia, porque si la ciencia no responde a las necesidades de la mayoría, si olvida las enfermedades de los pobres y silencia los saberes de los pueblos indígenas y legitima guerras, desigualdades y extractivismo, entonces no es una ciencia del bien común, es una ciencia al servicio del poder. Pero también es cierto que existen resistencias, que hay científicas y científicos comprometidos con las comunidades, universidades que defienden lo público, lo comunitario, redes que impulsan la ciencia abierta y movimientos que reclaman otra forma de producir conocimiento. La ciencia puede ser una herramienta de liberación siempre que no pierda de vista a quién sirve. Y aquí las ciencias sociales tienen un papel fundamental porque son las que nos ayudan a pensar críticamente los sistemas, a entender que la tecnología no es neutral, que la medicina tiene sesgos, que los algoritmos también discriminan, son las que nos enseñan a mirar el contexto y a denunciar las estructuras, a cuestionar el modelo establecido. Como decía la filósofa estadounidense Sandra Harding, necesitamos una ciencia desde los márgenes que sea sensible a las desigualdades y abierta a múltiples formas de saber. Esa es la ciencia que vale la pena defender. Tal vez no se trate solo de decidir qué se investiga, sino de imaginar cómo sería una ciencia que no reproduzca el mundo tal como es, sino que ayude a transformarlo. En fin, con esto me parece que podríamos cerrar este episodio. No queda más que agradecerles por habernos acompañado a lo largo de estos minutos en este programa que tiene la misión precisamente de ayudar a pensar, a dudar y a mirar distinto los problemas de nuestro mundo contemporáneo.
Si este contenido te ha sido útil, te invitamos a escuchar algunos de los episodios que tenemos en YouTube y en Spotify que abordan también diferentes problemáticas contemporáneas con las herramientas de la historia y las ciencias sociales. Muchísimas gracias, mi nombre es José Gabino Castillo Flores y yo te agradezco muchísimo por haberme escuchado en este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Hasta la próxima.